Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a Confinados. En esta ocasión os traigo el sexto vídeo del tema 4, un tema relacionado, como sabéis, con la producción de la empresa. Mirad, este vídeo es súper importante. En él vamos a estudiar el concepto de umbral de rentabilidad o punto muerto. Un concepto que le vale a cualquier empresa, ya sea una peluquería, un taxista, a cualquiera, ¿vale? Este umbral de rentabilidad lo que nos va a decir es el nivel de productos o servicios que la empresa tiene que fabricar y vender para dejar de tener pérdidas y comenzar a tener beneficios. Como veréis, es súper útil para cualquiera, ¿vale? Bueno, pues mirad, para estudiar este tipo de concepto de umbral de rentabilidad, antes es necesario que sepáis todos los costes que tiene la empresa y cómo se calcula el beneficio empresarial. Así que os recomiendo que veáis el vídeo anterior donde explico todo eso al detalle, ¿vale? Mira, en este vídeo vamos a estudiar qué es el punto muerto, cómo se calcula su fórmula, su representación gráfica y un par de ejercicios resueltos para que veáis cómo se puede aplicar en la vida real, ¿vale? Vamos con él. Tal y como he dicho, este tipo de problemas siempre caen en selectividad, o sea que tenéis que estar muy atentos, ¿vale? Pero como sabéis, a mí siempre me gusta ir un paso más allá y os preguntaréis, ¿de verdad esto va a ser tan útil como Víctor me ha dicho que va a resultar? Pues sí, de verdad que va a ser muy útil y estad atento porque si algún día montáis un negocio, esto puede ser muy importante para vosotros. Mirad, antes de comenzar a explicaros el punto muerto hay que saber muy bien qué es. El punto muerto o umbral de rentabilidad es la cantidad de bienes o servicios que el empresario tiene que fabricar previamente y después vender para recuperar sus costes. Es decir, va a ser el número de servicios o bienes que tiene que prestar para que sus ingresos sean iguales que los costes y por tanto el beneficio sea cero, deje de tener pérdidas y empiece a partir de ahí a tener ganancias, ¿vale? Este número de productos que la empresa tiene que fabricar y luego vender es súper importante porque ya te va a dar una idea si tu negocio en el que quieres meterte va a ser rentable o no, porque si realmente para que sea rentable tienes que hacer muchos bienes o hacer muchos servicios, tal vez no te compense y prefieras dedicarte a otra cosa, ¿vale? Bueno, mira, os voy a explicar todo esto de qué es el punto muerto a través de un ejemplo práctico para que lo entendáis. He escogido un ejemplo del taxista. Sabéis, mi alumno, que tengo muchos amigos taxistas, entonces quiero aprovechar para que también les pueda ser útil a ellos, ¿vale? Mira, el punto muerto, en vuestro caso, en el caso del taxista, va a ser el número de kilómetros que tenéis que hacer al cabo del año para cubrir vuestros costes. Si tenéis claro cuál es el número de kilómetros que tenéis que hacer para cubrir costes, sabéis que a partir de ese número de kilómetros ya empezáis a tener ganancias, es decir, beneficio positivo. Pero tenéis que tener muy claro, si no habéis visto el vídeo anterior, cómo se calcula la fórmula del beneficio. Y el beneficio se calcula con los ingresos totales menos los costes totales. Hay que tener, por tanto, muy claro qué son los ingresos totales y cómo se obtienen. Tal y como veis en esta fórmula, el beneficio es igual a IT menos CT, ingresos totales menos costes totales. Y el ingreso total se calcula multiplicando P por Q, es decir, el precio por la cantidad. En vuestro ejemplo sería el precio o el dinero que ingresáis por la cantidad. ¿Qué cantidad? Pues el número de kilómetros que hacéis, ¿vale? Vamos a considerar que vuestros ingresos van a venir determinados por el número de kilómetros que hagáis. Mientras más kilómetros hagáis, pues más ingresos vais a tener. Concretamente, el precio que le vamos a poner, el dinero que ingresáis por cada kilómetro que hacéis, va a ser pues unos 1 euro aproximadamente, ¿vale? Suponed que yo cada 100 kilómetros que hago gano 100 euros, o mejor dicho, para que cuadren las cosas. Por cada 100 kilómetros vamos a ganar 110 euros, ahora os explicaré por qué. Por tanto, si 100 kilómetros son 110 euros, pues un kilómetro es 1,1 euro, ¿vale? 1 euro y 10 céntimos. Por otro lado, tenemos que ver cómo se calculan los costes totales de la empresa. Y estos costes totales, sabéis que dependen de dos tipos. Primero, tenemos los costes fijos. Los costes fijos son aquellos que no dependen del número de productos o servicios que prestéis. En nuestro caso, son aquellos costes que no dependen del número de kilómetros que hagáis. Es decir, si vosotros os quedáis un año sabático en casa y no trabajáis, pues sabéis que el coste de la gasolina va a ser cero. Ese no es un coste fijo, ese es un coste variable. Es un coste que depende del número de kilómetros que hagáis o del número de servicios o bienes que estéis prestando, ¿vale? Kilómetros. ¿Qué son los costes fijos para vosotros, para el taxista o para cualquier empresa? Pues los costes fijos van a ser aquellos que no dependen del volumen de producción o servicios que prestéis al cabo del año. En nuestro ejemplo del taxi, los costes fijos van a ser aquellos que no dependen del número de kilómetros que hagáis, ¿vale? Para cualquier empresa, los costes fijos normalmente son el pago del alquiler del local, o el pago de los suministros, o el pago de los sueldos y salarios, que suelen ser siempre fijos todos los meses, ¿vale? Concretamente, para el ejemplo del taxista, ¿cuáles serían nuestros costes fijos? Pues podrían ser, primero, los 1.000 euros de seguro del año, de seguro del coche, 1.000 euros de la cuota de la emisora,
5.000 euros vamos a poner de la cuota de autónomos. Ya van 7.000 euros, ¿vale? También deberíais ahorrar una cantidad de dinero para que cuando haya que renovar el coche, cuando pase ese tiempo ya tengáis el dinero ahorrado y no tengáis que pedir un préstamo, ¿vale? Ese dinero que tenéis que ahorrar se llama amortización. Lo explicaré en el tema 7 cuando lo haga, aunque también está explicado un poco en el tema 10, en algunos vídeos del tema 10, ¿vale? Si le queréis echar un vistazo. Las amortizaciones, como he dicho, son las cantidades de dinero que tenéis que ahorrar año tras año para que cuando el coche haya que renovarlo ya tengáis ese dinero ahorrado y no tengáis que pedir un préstamo y por tanto la empresa no se descapitalice, ¿vale? Es decir, el coche sufre una depreciación y vosotros tenéis que amortizar esa depreciación, ¿vale? Bueno, si ahorráis 3.000 euros también tenemos ya 10.000 euros, ¿vale? Además, otro coste fijo es vuestro sueldo, ¿vale? El sueldo vuestro con el que tenéis que después pagar las cosas de la casa, las cosas que no tienen nada que ver con el negocio, también tiene que salir de ahí del taxi, ¿vale? Vamos a suponer que como no tenéis paga extra, pues vamos a imponernos un sueldo de 2.000 euros al mes, que al cabo del año son 24.000 euros, ¿vale? Estupendo. Llevamos por unos 34.000 euros de coste fijo al año, que son muchos más, ¿vale? Como sabéis ustedes. El pago de los extintores, la revisión del taxímetro, las revisiones del coche, en fin, muchos más, ¿vale? Vamos a suponer que al cabo del año el taxista tiene unos costes fijos de 40.000 euros, ¿vale? Bueno, pues con esos datos nos falta ver ahora qué serían los costes variables totales. Los costes variables totales, como su propio nombre indica, son aquellos costes que dependen o que varían en función del número de kilómetros que hagáis. Entonces, mientras más kilómetros hagáis, pues por un lado es bueno, ¿verdad? Porque esa variable, los kilómetros, también influyen en los ingresos, pero también los kilómetros que hagáis va a hacer que mientras más kilómetros, pues más costes tengáis, ¿vale? Vamos a suponer, para nuestro ejemplo, que por cada 100 kilómetros yo tengo que echar 10 euros de gasolina, ¿vale? Por tanto, un kilómetro me supone a mí 0,1 euros, es decir, 10 céntimos, ¿vale? Y con esto vamos a hacer la actividad de ejemplo. Antes de comenzar, mirad, ¿de dónde sale la fórmula del punto muerto? Pues muy fácil. Hemos dicho que el punto muerto va a ser el número de productos o servicios que tengo que fabricar y vender para que mi beneficio sea cero. Es decir, que mis ingresos y mis costes sean iguales y por tanto en ese punto, en ese número de kilómetros, yo ya dejo de tener pérdidas y comienzo a tener ganancias. Como acabo de decir, en el punto muerto el beneficio es igual a cero. O sea que para calcular la fórmula del punto muerto yo tengo que coger ingresos totales, tienen que ser iguales a los costes totales. Es decir, el beneficio es cero, que es lo que yo busco, ¿vale? Si lo sustituimos por los datos específicos, recordad que los ingresos totales son precio por cantidad y los costes totales son costes fijos más el coste variable medio o unitario de cada kilómetro, es decir, esos 10 céntimos por el número de kilómetros que yo hago, ¿vale? Y ahí lo que hay que conseguir es despejar la Q, la cantidad de kilómetros que yo tengo que hacer al año para obtener beneficio cero. Entonces, en esa ecuación, para despejar la Q, pues el polinomio que aparece a la derecha de coste variable medio unitario por Q lo llevo a la izquierda, luego hago factor común y dejo la Q sola, y por tanto lo que aparece entre el paréntesis ya va al otro lado de la ecuación dividiendo. Y me queda que el umbral de rentabilidad, que la cantidad de productos que tengo que fabricar o vender o la cantidad de kilómetros que tengo que hacer es igual a los costes fijos dividido entre el precio de venta menos el coste variable medio. Es decir, el precio que yo obtengo por cada kilómetro y el coste variable medio, lo que me cuesta cada kilómetro. Es decir, 1,1 menos 0,1, ¿vale? Y lo que me queda abajo también se llama margen de cobertura. ¿Por qué margen de cobertura? Pues mira, estamos comparando lo que yo gano por cada kilómetro menos lo que me cuesta hacer un kilómetro. Es decir, ese margen lo que me está explicando es por cada kilómetro que yo hago, ¿cuánto gano limpio? Pues si yo hago un kilómetro y gano 1,10 céntimos y ese kilómetro me ha costado 10 céntimos, pues yo gano 1 euro limpio, ¿vale? Esa es la idea. Bueno, pues mirad, en nuestro caso del punto muerto serían 40.000 euros. En nuestro caso del taxista, ¿vale? Serían 40.000 euros dividido entre 1, ¿verdad? 1,1 menos 0,1 sería 40.000 kilómetros. En nuestro ejemplo este básico que he hecho, un taxista tendría que hacer al cabo del año 40.000 kilómetros para cubrir sus costes. Si hace más de 40.000 kilómetros, pues estupendo, ¿vale? Tendrá para irse de vacaciones con la churri a Benidorm, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a explicar cómo se calcula gráficamente este punto muerto. Pero antes de hacerlo, como eso lo haremos en un segundo vídeo dedicado al punto muerto, quiero asegurarme de que habéis comprendido perfectamente el concepto de punto muerto o umbral de rentabilidad y sobre todo el concepto de margen de cobertura, es decir, el denominador de la fórmula del umbral de rentabilidad. Hemos dicho que el taxista tenía que hacer 40.000 kilómetros para que al cabo del año su beneficio fuera igual a cero, es decir, que sus ingresos totales fueran iguales a sus costes totales. ¿Pero esto realmente ocurre con 40.000 kilómetros? Pues vamos a comprobarlo, ¿vale? Para 40.000 kilómetros, sus ingresos totales serían precio por cantidad.
Es decir, los ingresos que yo obtengo por cada kilómetro, el precio, por esos 40.000 kilómetros. En este caso, los ingresos totales nos darían 44.000 euros. Por otro lado, los costes totales serían los costes fijos, que no tenían nada que ver con el número de kilómetros que yo hacía, que eran 40.000, es decir, los seguros, los salarios, la amortización, todo eso, recordáis, ¿no? Más los costes variables totales, es decir, lo que me cuesta a mí cada kilómetro que yo hago por el número de kilómetros que yo estoy haciendo, en este caso multiplicado por esos 40.000 kilómetros. Si lo calculáis, nos da 4.000 euros de costes variables totales, 0,1 por 40.000. Y podemos comprobar que los ingresos totales, 44.000 euros, sí son iguales a los costes totales, 40.000 más 4.000, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si el taxista hace menos de 40.000 kilómetros, menos del punto muerto, resulta que va a tener pérdidas, porque sus costes totales van a ser mayores que sus ingresos totales. Sin embargo, si hace más del punto muerto, va a tener ganancias, porque sus ingresos totales van a ser superiores a los costes totales, ¿vale? Pero lo que me interesa a mí sobre todo es el concepto de margen de cobertura. Mira, si el taxista hace, en vez de 40.000 kilómetros, hace 40.001 kilómetros, se habrá pasado del umbral de rentabilidad en una unidad. Si esa unidad la multiplico por el margen de cobertura, me da el beneficio que obtiene. Es decir, el margen de cobertura es 1,1 menos 0,1, es 1 euro. Como se ha pasado en una unidad, un producto o un kilómetro, ¿verdad? Pues multiplico ese kilómetro por el margen de cobertura y me da 1 por 1, 1 euro. El taxista, al hacer 40.001 kilómetros, obtiene 1 euro de beneficio. Para que lo entendáis mejor, ¿vale? Si el taxista en vez de hacer 40.000 kilómetros hace, por ejemplo, 50.000, se ha pasado del punto muerto en 10.000 unidades. Si esas 10.000 unidades la multiplico por el margen de cobertura, haré 10.000 por una, son igual a 10.000 euros. El beneficio será de 10.000 euros. Vamos a comprobarlo, ¿vale? Para acabar. Si calculamos los ingresos totales, serán 50.000 kilómetros por 1,1, es decir, 55.000 euros de ingresos totales. Los costes totales serán los costes fijos, 40.000 euros como siempre, más los costes variables totales, que en este caso serán 50.000 por 0,1. Los costes totales serán finalmente la suma de 40.000 más esos 5.000 euros. Y por tanto el beneficio serán 55.000 de ingresos totales menos 45.000 de costes totales, serán 10.000 euros de beneficio, justo como habíamos calculado antes con el margen de cobertura, ¿vale? Bueno, pues esto ahora ya sí es todo lo que tenéis que saber sobre esto. En el siguiente vídeo vamos a hacer, como hemos dicho ya antes, la representación gráfica de este umbral de rentabilidad y vamos a hacer también dos actividades resueltas para que pongamos en práctica todo lo que acabamos de ver, ¿vale? Espero que haya gustado, que haya quedado claro y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Muchas gracias.